de los puntos doctrinales que, pues como miembros de la ICI, creemos, ¿verdad?, que es algo que rige nuestra vida, de acuerdo al conocimiento que tenemos de nuestro Dios y cómo regimos cada uno nuestra vida. ¿Amén? Bueno, pues como les dije, este punto de la sanidad comprende dos cosas importantes, que es la sanidad de nuestros cuerpos mortales y la sanidad de nuestra alma. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues yo, hermanos, pues he experimentado en lo personal, gracias a nuestro Dios, he experimentado la sanidad divina, que es la sanidad a través de que uno siente el Espíritu Santo, o sea, siente uno esa sanidad de inmediato. Y he sentido también la sanidad de mi alma, también, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a ver primeramente en Isaías 6:10. Isaías 6:10. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí este texto nos está enseñando algo muy importante. Dice que si no está hablando de convertirse. Dice que si nosotros nos convertimos, va a haber sanidad. ¿Sí? Está hablando de un arrepentimiento y de una conversión. Cuando un hermano pastor se va a visitar a una persona y él primero que hace antes de orar por sanidad, lo que hace es asegurarse que esa persona se arrepienta, ¿sí?, y se convierta, o sea, que crea en Cristo. Primeramente para poder orar por esa persona, porque así está el Señor nos está diciendo, ¿no? Primero tenemos que convertirnos para que yo pueda obrar en tu vida, ¿sí? Entonces eso es algo, digamos, el primer punto importante para nosotros, arrepentirnos, convertirnos, y entonces vamos a poder disfrutar de la sanidad de nuestro Señor. Amén. Amén. Dice, vamos a buscar en San Lucas 7, del 1 al 10. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. San Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien ésta quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén, Señor. Bueno, aquí vemos que en este pasaje que la sanidad es también por la fe,
¿sí? Porque dice que el centurión pidió por su siervo, pero él tenía tanta fe en nuestro Señor Jesucristo que dice, con el simple hecho de que Él lo ordene, de que Él lo diga, mi siervo va a estar sano. O sea, Él lo creyó, aún sin esperar que Él llegara a tocar a su siervo, aún sin esperar eso, Él sabía que si Él quería, si Jesús quería, iba a ser sano. Así que el centurión tuvo mucha fe. Y bueno, y hermanos, lo que quiero que quede en nuestro corazón grabado es que la fe es a veces solo en un instante que tengamos de fe, se hacen las cosas. Yo les digo, yo he tenido testimonios en mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente unos 23 años, a mí me dio varicela. Pero ustedes saben que la varicela en un adulto es muy grave, es muy dolorosa. Entonces yo, pues la verdad yo ya no aguantaba el dolor, yo tenía un dolor insoportable en la cabeza, pero horrible, yo sentía que me iba a explotar mi cabeza y mis pies. Y la varicela no toman nada, ningún medicamento. Entonces, pues dije, yo no tengo salida, o sea, ¿qué voy a hacer, no, para quitarme este dolor? Y en ese tiempo estaba mi hermano y mi mamá, estábamos en la casa. Entonces yo le dije a mi hermano, ora por mí, porque pues ya no aguanto el dolor de mi cabeza. Y me acuerdo que mi hermano y mi mamá se pusieron a orar por mí. Oraron como 15 minutos más o menos. Entonces yo seguía con ese dolor. Cuando ellos acabaron de orar, ustedes saben que les echan maicena en la cara, ¿no? O donde tengan los ganglios para que no de comezón. Entonces yo tenía maicena en mi cara. Y me acuerdo que esa vez mi hermano se acercó aquí en mi cachete. Y entonces mi mamá le dice, vete al espejo. Pero le dice a mi hermano. Entonces yo, cuando ella dice, vete al espejo, yo en ese momento creo, porque la verdad creo que yo ya no tenía nada. Y háganme cuenta que en ese momento yo cierro mis ojos y en mi cabeza entra algo caliente, algo así calientito todo mi cuerpo, todo mi cuerpo entra y se queda ahí en mi cuerpo como yo creo un minuto. Pero yo no abro mis ojos, o sea, yo estoy sintiendo eso y siento encima de mi cuerpo como si sintiera una nube encima de mí, así siento como una nube encima de mi cuerpo. Yo estaba acostada y hagan de cuenta que yo en ese momento no tenía absolutamente ni un solo dolor, o sea, yo del dolor había completamente desaparecido, o sea, fue un instante, entonces fue pues un instante de fe, porque yo creí en ese momento que ya era sana, o sea, yo en ese momento creí que ya no tenía nada y fue cuando el Señor actuó en mi vida. Oigo que a veces, a veces siempre es necesaria la fe en nuestra vida para que podamos ser sanados. Y bueno, ahora vamos a leer en San Juan 5 del 1 al 8, si alguien lo encuentra. Después de estas cosas salió una fiesta de los judíos y subió Jesús en Jerusalén. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues vemos, hermanos, en este pasaje cómo Jesús tuvo misericordia de esta persona. Imagínense ustedes tener 38 años esperando la sanidad. Dice que venía un ángel y movía el agua. Y la primera persona que entraba era la que era sanada. Imagínense tantísima gente, porque dice que había muchísima gente, ¿no? Una multitud. Estaba ahí alrededor del estanque. Ahora imagínense ustedes, a lo mejor al principio cuando él llegó ahí, tenía todavía algo de fuerzas para poder entrar, pero dice que siempre había alguien que entraba antes que él y era sanado. Y entonces él seguía esperando años, o sea, todo el tiempo, quizás a lo mejor ya vivía ahí esperando, ¿no? El momento de poder pasar. Y fíjense cómo el Señor Jesús, que Él conoce, hermanos, conoce todos nuestros pensamientos, Él conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Él sabía de ese, porque había muchos enfermos, pero el Señor lo escogió ahí para ser sanado. Él lo escogió, Él tuvo misericordia de sus 38 años esperando el agua, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el Señor tan grande en su misericordia, en su fidelidad para con nosotros, que Él vio esta necesidad de esa persona y a Él lo escogió? Y quiero decirles, hermanos, otro testimonio de mi vida, que cuando mi niña Noemí estaba pequeñita, que tenía pasaba el año, ella se quemó su manita con agua hirviendo, metió su mano en el agua y se quemó. Y yo, hermanos, estaba desesperada porque ella no dejaba de llorar. Cuando ella se quema, yo corro a la farmacia. O sea, mi primer pensamiento fue, le pongo una pomada. Entonces me corro a la farmacia a comprar una pomada y mi suegra se queda con mi hija. Cuando yo regreso, mi suegra tenía su mano metida en la sal de mi hija. Entonces, pues como para empezar, le eché la pomada, ¿no? Pero yo no había pensado más. O sea, mi mente estaba, me estaba turbada, pues, por ese dolor. Entonces yo, ya de momento, en un momento de lucidez, me acuerdo que a la vuelta de mi casa, fíjense, yo corrí como 3 cuadras a encontrar una farmacia y me acuerdo que a la vuelta de mi casa está un hospital. Entonces agarro a mi hija porque ella no dejaba de llorar. Yo la agarro y corro y me voy al hospital con mi hija. Entonces ya llegando al hospital, le lavan su mano y le echan otra pomada. La niña al momento se calmó, estando en el hospital, se calmó. Pero cuando ya me la dan y me voy a la casa, ella no dejaba de llorar. Y no dejaba de llorar. Y yo,